Hoy vamos a hablar sobre el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. Este protocolo está dividido en tres partes, sin embargo vamos a hablar sobre los aspectos generales del protocolo, donde se encuentran algunos conceptos y referencias de datos bibliográficos que toman en cuenta algunas normas y artículos. En este protocolo también vamos a tener las hojas de ruta 1, 2 y 3, que son un diseño gráfico en el que de manera didáctica te muestran cómo debes proceder cuando existe un tipo de denuncia de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y por último tenemos los anexos, donde se presentan tres ejemplos de informes. El primero correspondería a las instancias de las unidades educativas o centros de educación especial. Veamos entonces el desarrollo. El presente protocolo toma como marco legal y normativo la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 2033 de Protección de Víctimas contra la Libertad Sexual, la Ley 054 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 070, la Ley 045, la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, el Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley número 1768 de Código Penal y otras normativas. Aspectos generales del protocolo, donde habla algunos aspectos de conceptos o definiciones. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un instrumento de actuación. Es un documento en el que te dice el qué de la denuncia, cómo se produce, ¿no? La denuncia, dónde se produce, quiénes participan, a quién tengo que dirigirme y por qué debo dirigirme. Eso es el protocolo. Nos indica qué es lo que debemos hacer en casos de denuncia de violencia contra los estudiantes. ¿Cuál es el objeto del protocolo? Pues es definir los lineamientos. El objeto es definir los lineamientos de los procedimientos, de la prevención, actuación y la denuncia de la protección a las víctimas. Denuncia contra casos de violencia física, psicológica y sexual, esas tres. ¿Por quiénes? Por parte de cualquier miembro de los adultos, o sea, es decir, los adultos son los que ocasionan este tipo de violencia, por lo tanto, se debe hacer seguimiento y hacer la denuncia. ¿Quiénes serían esos adultos? Pues los directores, las maestras, maestros, personal directivo, madres, padres o tutores, todos ellos pueden provocar algún tipo de violencia en los estudiantes o los hijos. Entonces también el objeto es sensibilizar, ¿no?, y salvaguardar a las víctimas en el marco de los derechos humanos. ¿Bajo qué principios se rige el presente protocolo? Pues bajo los siguientes principios. Primero, el interés superior de la niña, niño y adolescentes, lo máximo lo que tenemos que proteger. Vivir en una cultura de paz en el hogar, en las aulas o dentro de la institución educativa. La lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, el respeto a la identidad, integridad y dignidad, prioridad absoluta y atención preferente, equidad de género e igualdad de derechos. Desarrollo integral, oportunidad y celeridad de la prevención y atención, la corresponsabilidad, porque toda la comunidad es responsable de proteger a los estudiantes, y la participación, porque todos tienen que participar, ¿no? Esos son los principios. ¿Qué es violencia? La violencia es toda acción u omisión, esto es la violencia, acción u omisión que ocasione privaciones. ¿Se acuerdan de ese caso de que en un país un padre de familia le había encerrado por más de 20 años a su hija y que no conocía esta su hija el contexto o la parte exterior del lugar, que después de 20 años ha sido descubierto? Eso es la privación de libertad. No está en una casa, está en su mismo hogar. Lesiones y daños graves al organismo. Puede ser interno o externo, ¿no? Te obligan a beber, a consumir, o te maltratan y te causan moretones. Perjuicios en la salud física. Y a consecuencia de estos golpes, maltratos, pues uno ya no va a trabajar, pues uno ya no va a estudiar, pues uno ya no puede salir, porque obviamente el médico le dice que debe de reposar. Entonces ocasiona perjuicio. O peor, si es que hay algún tipo de fractura. Mental, también violencia mental, afectiva y sexual, ¿no? Todo esto vamos a hablar con más detalle. ¿Qué es violencia psicológica? La violencia psicológica es cuando una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, de manera verbal, ¿no?, descalificándolas, ¿no?, con frases humillantes, ¿no?, buscan desvalorizar y menoscabar la autoestima. Generalmente entre padres sucede también esta situación, ¿no?, entre niños, niñas, adolescentes, en el mismo curso quieren solucionar sus propias diferencias a través de los insultos, que posteriormente pasa a las agresiones físicas, ¿no ve? Esto lo ocasionan algunas personas, ¿no?, con actos de amenazas, manipulación, si es por parte de una persona mayor, con chantajes, porque son niños, adolescentes, inocentes en algunos casos, aislamiento, hostigamiento o acoso, ¿no?, a través de los gritos, no se solucionan los problemas con gritos, ni con los insultos, ni con las groserías, ni los sarcasmos, pero generalmente existe gritos, insultos y groserías dentro de una unidad educativa. Pero no es porque a los estudiantes les gusta hacer, sino que simplemente repiten lo que en sus hogares hacen, ¿no ven? Más bien que no es de manera generalizada, sino que como lunares, algún estudiante de pronto se comporta de esa manera, ¿no? Estudiantes que colocan sobrenombres, que se burlan del compañero, o hacen comentarios peyorativos o discriminatorios, o poniéndoles adjetivos negativos. Pero esto no es solamente de estudiantes, sino que también son de padres de familia, ¿no? Hay burlas, hay sobrenombres, hay insultos, términos, hablan con groserías, etcétera, o simplemente con gritos, dirigiéndose a los maestros, o viceversa al maestro, pero obviamente como lunares. Pero existe, y existe también varias educativas. Por lo tanto, se refiere a ese tipo de violencia, ¿no? Ese tipo de violencia que ocasiona una violencia psicológica. Los mayores, si se portan bien, mediante la cultura de paz, entonces los estudiantes también se van a portar bien, mediante esa cultura de paz, de resolver pacíficamente cualquier tipo de problemas. También existe la violencia psicológica con ciertas personas que presentan características diferentes, ¿no? Características diferentes, se visten de diferente manera y uno se hace la burla. O bien creen o tienen sus propias formas de creencias religiosas y ya no los respetan. O bien uno no lo puede, digamos, expresar libremente. También es ese otro tipo de violencia psicológica. Entonces, a eso se refiere con violencia psicológica. ¿Qué es violencia física? Es toda acción que ocasiona lesiones, daños, sufrimientos físicos internos y externos, temporales o permanentes, ¿no?, empleando la fuerza, puede ser también armas o cualquier otro de medio. Esto se encuentra en el Código Penal, artículo 270. Entonces estamos hablando de violencia física que se puede ocasionar a través de golpes, de puñetazos entre compañeros,
o entre padres, o entre estudiante y maestro. Yo he visto una oportunidad de que un estudiante se ha enterado de que ha tenido como resultado una baja calificación X materia y en el momento de subir al micro del profe, el estudiante se aproxima y le da un puñetazo en la mejilla, ¿no? Entonces, ese tipo de violencias, no solamente, pues no es solamente la violencia que se puede dar a los niños, es todo tipo de violencia que se puede dar dentro de la educativa, pero en especial estamos hablando de la violencia que se da hacia los niños, a las niñas y adolescentes. Pero si en los adultos, entre profesores, entre padres de familia, hay una cultura de paz, como saben convivir, conviven bien, pues obviamente dentro de la institución no va a haber ningún tipo de violencia. Eso también quiere decir que si dentro de los hogares existe una cultura de paz, que saben vivir, solucionan de manera adecuada, sana sus diferentes problemas, pues de la misma manera van a poder resolver los estudiantes sus diferentes problemas en las aulas. Caso contrario, obviamente, lo único que va a suceder es hacer una réplica, porque los hijos hacen lo que los padres hacen, una réplica, repiten lo que los papás hacen, ¿no? Porque copian la conducta de los papás. Entonces veremos hay patadas, pellizcos, bofetadas que parecen, incluso los estudiantes lo toman como juegos, ¿no? Porque empiezan por un simple juego y que al final concluye con unas agresiones físicas violentas. Y eso empieza con unos simples empujones, torceduras, etc. Intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes. Ese también es un tipo de violencia al traer, digamos, un arma, ¿no? Eso será pues una especie de violencia psicológica y al demostrarlo. Había un caso en el que en un colegio X, pues un estudiante había traído un puñal y en el recreo estaba enseñando qué tal el puñal, diciendo que fíjate que esto es el puñal, etc. Y de pronto otro de sus compañeros, como decían, era la hora del recreo, se aproxima donde esos dos están conversando y le empuja. Como un especie de juego, obviamente le empuja, sin saber de que él o su compañero estaba manejando el puñal y estaba a la altura, el puñal estaba a la altura del vientre o del estómago de su compañero, y al empujarlo, pues lo clava el puñal en el estómago de su compañero. Y así, en medio camino, llevándolo al hospital, en la ambulancia fallece el estudiante. Entonces hay una especie de violencia ahí, ¿no? Uno, juegos torpes. Dos, mostrar ese tipo de instrumentos, que son obviamente instrumentos agresivos, no son instrumentos de paz. Fracturas también, porque la violencia física puede ocasionar fracturas, quemaduras, como el caso del hecho que nos narra en la novela La X, ¿no? La novela que tiene La X, que es una señora de poder que de pronto está más dedicada a su trabajo y también alguna relación con su amante, y que pues descuida a sus hijos, que tiene varios, y que los hijos como tienen hambre, el más pequeño tenía hambre, fue a la cocina y al ver tocar la olla pues se hace caer con la sopa caliente el brazo y todo el cuerpo, y sufre quemaduras de primer, segundo y tercer grado. ¿A consecuencia de qué? Del abandono, que sufre quemaduras. Es una violencia física y psicológica a la vez. También puede suceder la ingestión forzada, ¿no? De drogas y bebidas alcohólicas, que te obliguen a fumar, o a drogarte, o a consumir bebidas, o incluso hasta el hecho mismo de que los papás envían a sus hijos a la esquina de la tienda para que se los compre cerveza. Eso también es otro tipo de violencia, ¿no ve? También hay que ver de que existen grupos externos a la institución, como pandillas o los alcohólicos antisociales, que provocan a los estudiantes. Es otra forma de violencia, y en este caso una violencia física cuando unos pandilleros los llaman a dos estudiantes para que comiencen a pelear delante de ellos, con la amenaza de la muerte, ¿no? Entonces los chicos comienzan a pelear. Entonces también es otra violencia. Entonces esos pandilleros estarían instando, digamos, a la violencia, y los mismos estudiantes estarían ya asimilando que esto es una forma, digamos, de poder resolver los problemas mediante las peleas. Y eso no es así. Entonces esa es la violencia física, lo que te ocasiona daño al cuerpo, al organismo. Estamos hablando siempre de la violencia física que se está dando o que se puede dar en las niñas, en los niños y en los adolescentes. Existen, y varios. ¿Qué es violencia por omisión o negligencia, ¿no? Esto también es importante, por omisión, ¿no? Esto para que no lo tomásemos en cuenta, nos olvidamos, omitimos, dejamos, los abandonamos a los niños, a las niñas, a los estudiantes. Es una forma pasiva de violencia, ¿no? Pasiva, obviamente, no estás ahí presente. Trata del descuido por parte de las personas adultas, porque no cumplen sus obligaciones. Estamos hablando la mamá que se dedica más a trabajar, o el papá que se dedica más a trabajar y solamente fines de semana llega al hogar, ¿no? O las obligaciones del maestro que debería estar puntualmente en el aula, pero no llega atrasado, simplemente se falta porque quiere, digamos, porque son sus cumpleaños, digamos. Y eso no existe, ¿verdad? Entonces, eso es también otro tipo de violencia, la omisión, el olvido, el descuido de los niños, de las niñas y de los adolescentes. También existen varios casos de violencia por omisión. Eso es, ¿no? La violencia física y la violencia por omisión. Algunos ejemplos de violencia por omisión, tal vez tienen algún caso que se asemeja a estas. No proveerles de alimentación. Es tu obligación darles alimento, vestimenta, alimento, educación a los hijos. Pero si no le das alimento, incluso hay familias que de pronto no almuerzan a las 12 del mediodía, 12 hasta las 14, digamos. Algunos almuerzan a las 16 horas o más. Esto también es una forma de violencia, no poder respetar, digamos, las horas del almuerzo o de la comida. Permitirles el uso de alcohol y drogas, ¿no? Y que una persona mayor esté obligándoles o permitiéndoles que consuman drogas, alcoholes, cigarrillos, etcétera, cualquier tipo de droga que haga daño al organismo, eso también es de un descuido, es omisión. El no llamar la atención en el aula, dentro de la institución, en el recreo, eso también es una omisión. La ausencia de supervisión adecuada frente a situaciones de riesgo, ¿no? No hay observaciones, algunos se ríen incluso, ¿no? Hay familias que de pronto cuando existe ese tipo de violencias y dejas que pasen, digamos, si hay unos golpes por ahí entre niños y uno de los papás se ríe como si eso fuera normal, entonces también es una forma de omisión. No podemos olvidarnos de llamar la atención cuando existe ese tipo de violencias. No debemos omitirlas. No brindar la afectividad, el cariño, el amor a los niños, a las niñas. Si has tenido, tienes tus hijos, entonces obviamente tienes que ser cariñoso, afectivo, darle el cariño, demostrarle que lo amas, que lo quieres mucho, como padre de familia, como padre, como madre de familia. Permitirles comportamientos violentos, esto, ¿verdad? No permitirles más bien, que es consolar que no existe ese tipo de comportamientos violentos delante de las personas, en el hogar, entre sus hermanitos, hermanos, o en el aula, o en el recreo. Restringir las atenciones médicas necesarias, si hay dinero, hay que llevarlo, si no está asegurado, hay que asegurarlo. Desatención a sus necesidades educativas, hay que atenderle, que es lo que necesitan el porque los papás piensan que la educación, la escuela, nivel inicial, primaria y secundario, parecen guarderías, ¿no? Empiezas clases y ya los dejan ahí olvidados. Solamente fin de gestión están yendo a averiguar cómo anda su hijo en las calificaciones. Entonces, los centros educativos no son guarderías, estimados padres de familia. Tienes que atenderlos y además tienes que comprender de que estudiar cuesta dinero. No es gratuito, por más que exista una educación fiscal. Se requieren ciertos recursos materiales para poder estudiar. Es así el estudio. Entonces tienes que atenderlos a tus hijos. Si tienes hijos, si tienes varios, tienes que atenderlos a todos ellos. No acompañar ni supervisar el cumplimiento de sus obligaciones escolares como autoridad, ya sea el profesor, director o los mismos padres de familia, como autoridad, pues una autoridad, al fin y al cabo, su hogar también, padre de familia. Tienes que estar presente pues, en alguna actividad siempre en las actividades que tiene tu hijo o tu hija. Tienes que estar presente como autoridad.
Solamente la presencia ya causa una cierta emoción, una cierta seguridad, un cierto afecto en tu hijo. Por lo tanto, tiene que estar presente en cualquiera de las actividades, en fin, en todas las actividades que tenga tu hijo dentro de la unidad educativa. Inasistencia, impuntualidad de las y los maestros en sus horas de clase, dejando desatendidos a los y las estudiantes. ¿Bien? Esto, llegar puntual. No realizar seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Si hay estudiantes con necesidades educativas especiales, hay que hacer el seguimiento respectivo. No restringir contenidos de vídeos, aplicaciones de internet. Tenemos que restringir si son vídeos que causan daño, si son contenidos que causan daño, ¿no? O aplicaciones de internet que causan daño, o ya contenidos violentos, pues tenemos que simplemente prohibirlos. Prolongar los periodos de recreo sin vigilancia. Y aquí, obviamente, también recae el papel de la regente o el regente. Y generalmente sucede cuando hay una reunión prolongada, digamos, entre maestros. Entonces, pero quien tiene que estar ahí controlando es la regente o el regente. Es como los policías. Los policías siempre están rondando la zona que les toca vigilar, controlar. Igualito también la regenta o el regente tiene que estar pasando ronda por las aulas, por los cursos, por todas las instalaciones del colegio. No puede estar al lado de los maestros. Será contratado y trabaja para ello, para que controle la disciplina de los estudiantes. No es para que esté al lado del maestro, no es un maestro más. Cada uno tiene su papel, su función y que debe cumplirlo. Pero además de los regentes, obviamente todos los maestros pueden colaborar con ese tipo de disciplina y control para que no exista ningún tipo de violencia entre estudiantes. Descuidar a las niñas, niños y adolescentes en las unidades educativas o en los centros de educación especial, ocasionar un accidente. Si los descuidamos, obviamente siempre recibimos informes en el que ese tipo de accidentes ha sucedido en un momento dado de descuido, donde no había ningún tipo de control. Entonces eso también es una violencia por omisión. ¿Qué es violencia sexual? Violencia sexual, toda acción que involucre una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad, estamos hablando de edad del estudiante o de la niña, niño y adolescente, no puede comprender totalmente, ¿no? La acción, el hecho. En el abuso sexual infantil también hablamos de la seducción, el chantaje, la amenaza, la manipulación psicológica, el uso de fuerza física. Estas cosas intervienen para que exista la violencia sexual, ¿no? Una persona mayor puede seducir, puede hacer chantajes, puede amenazar una autoridad, puede manipularle psicológicamente a un niño, niña o adolescente porque no tiene experiencia ni conocimiento, o simplemente utilizar la fuerza física para amenazarle, ¿no? Entonces, como dice acá, existe asimetría de poder y opera la coerción. Dice. ¿Y de dónde saca esta definición de UNICEF de 2016? Pues creo que también eso ha entrado en el examen de ascenso de categoría, ¿verdad? Pues hay que seguir estudiando todo esto, en especial este texto, ¿no? Eso es la violencia sexual, ¿no? Está relacionado a la naturaleza sexual. Para poder sancionar, nos vamos a remitir siempre al Código Penal, porque dice que todas estas acciones que se definen violencia sexual, pues afectan a la libertad e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, eso es la violencia sexual. Entre las manifestaciones de violencia sexual tenemos los toqueteos, las caricias, los manoseos, los acercamientos de una persona hacia una niña, niño, adolescente, consentidos o no. Uno puede tener consentimiento, puede dar el sí o puede dar el no. La cuestión es que nadie se puede aproximar a un niño, a una niña o a un adolescente con este tipo de intenciones de violencia sexual. Forzar a una niña, niño a tocar las partes íntimas de la persona agresora. Nada, no, esto. Hacer insinuaciones o comentarios de tipo sexual respecto a su cuerpo o apariencia. Nadie puede hablar de tu cuerpo, excepto, tal vez en biología se puede hablar de una generalidad, pero en tercera persona utilizando un gráfico. Pero de ti, haciendo como ejemplo, no. Exposiciones o facilitación a ver pornografía en revistas, películas, en internet o los celulares, todo eso está prohibido. Así como tomar fotos íntimas, y eso también tienen que saber los estudiantes, ¿no? Masturbarse delante de los niños y adolescentes, esto suena fuerte. Tener relaciones sexuales, abusar sexualmente a una niña, niño, adolescente, acosar, hostigar, ¿no? Perseguir a un niño, niña, adolescente sexualmente, seducir, manipular emocionalmente o enamorar a una niña, fatal, ¿no? Fatal estas cosas. Uso de palabras eróticas y propuestas verbales sexuales a estudiantes, ya he visto casos ya, incluso hasta por internet, ¿no? Por WhatsApp, hablando términos sexuales, sí o sí, entre jóvenes, entre compañeros, entre pares. La invención de juegos, ¿no? Para tocar, toquetear, ¿no? Las partes del cuerpo, ¿no? Eso no, tampoco existe, no tendría que existir. Espiar a la estudiante cuando se encuentra en el baño o mientras se cambia de ropa. Hay que andar, como dice Mario Vargas Llosa, con vista al tumbado, ¿no? Hacia lo raso. Insinuaciones o comentarios con respecto a su vida o prácticas sexuales, tampoco. Nada puedes hablar con los estudiantes que estén relacionados al aspecto sexual. No, nada. Si no, vas a estar cometiendo algunos delitos que pueden estar dentro de estos. Delitos penales. Delitos penales. ¿Cuáles son? Delito contra la libertad e integridad sexual. Concepto. Referencia legal para más información. Aquí pueden leer y buscar, ¿no? Buscar el artículo y citarlo. Violación. ¿Qué es? Que mediante intimidación, violencia física, psicológica, realice con personas de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos. Actos sexuales no consentidos. Eso es violación. También puede ser aprovechándose de la enfermedad mental. Se sanciona con 15 a 20 años de privación de libertad. Violación de infante, niña, niño, adolescente. Es un menor de 14 años. Será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años. De 20 a 25 años. Menor de 14 años. En caso que se evidenciare alguna de las agravantes, pues la pena alcanzará a 30 años. Eso con relación a la violación de un infante. Acoso sexual. La persona que valiéndose de una posición jerárquica, autoridad, ¿no? O poder, pueda hostigar, perseguir, exigir, ¿no? Apremie, amenace, ¿no? Y buscando cierto beneficio y que le obligue a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual, ¿bien? Ellos van a tener una privación de libertad de 4 a 8 años. Si fuera un servidor público, ¿no? Será destituido de su cargo y la pena será agravada a 1/3. La terrible está esto, hay que leerlo, la normativa. Estupro, que mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con personas de uno y otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años. Estupro. Estos van a tener una sanción con privación de libertad de 3 años. De 3 a 6 años de privación de libertad. Eso es el estupro. Tiene edades, ¿no? De 14, mayor de 14 y menor de 18. Agravantes. Se agrava la pena privativa de libertad con 5 años cuando las lesiones sean gravísimas. Lesiones graves y leves, de acuerdo al Código Penal. El hecho se produce frente a niñas y niños.
en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas. En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte. El autor fuere cónyuge o conviviente. El autor estuviera encargado de la educación. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. La víctima tuviera algún grado de discapacidad. Si la víctima es mayor de 60 años, si la víctima se encuentra embarazada, o si se produce el embarazo, o si se produce la muerte, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio o asesinato. Estas son las agravantes. Abuso sexual. Se realizan actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal. La pena será de 6 a 10 años. Y si la víctima es niño o adolescente, la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años. Abuso sexual. Trata de personas. Será sancionado con privación de libertad de 10 años a 15. Por si o por tercera persona realizar, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad. Bueno, eso también a tomar en cuenta. Pero ahí está las sanciones a la trata de personas. Proxenetismo, quien mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, pueda satisfacer el deseo ajeno o con ánimo de lucro o beneficio, promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución. Proxenetismo. Sanción de 10 a 15 años de privación de libertad. Tráfico de personas, que favorezca o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado plurinacional con el fin de obtener directo o indirectamente beneficio económico, pues tendrá una privación de libertad de 5 a 10 años. Infanticidio. Se sancionará de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una niña, niño, desde su nacimiento hasta sus 12 años. Eso se llama infanticidio. Desde su nacimiento hasta los 12 años. Infanticidio. Pornografía. Quien procure, obligue, facilite, induzca por cualquier medio a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibición corporal. Pueden grabar vídeos, fotografías, filmaciones, exhibiciones o simplemente describirlos. Eso tiene un delito. Se llama pornografía. Entonces, la pena es privación de libertad de 10 a 15 años. También la pena va a ser impuesta a aquellas personas que reproduzcan, almacenen o distribuyan o venda material pornográfico. Esto sí, de reproducir, incluso a escondidas ven en vídeos, Se agrava en un tercio cuando la víctima es niña, niño o adolescente. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los efectos de la violencia? Las consecuencias de la violencia son diferentes, según la acción u omisión, el tipo de conducta, la relación del agresora con la víctima, la frecuencia también tiene que ver, la relación del contexto también tiene que ver. Estos son diversos de acuerdo a la acción y la omisión. Pues las consecuencias son físicas como también son psicológicas, las consecuencias también son a mediano y largo plazo. Pues esto dice que afectan a quienes, afectan principalmente de manera afectiva, emocional, conductual y social de las víctimas. Y aquí también hay que recordar que la violencia, y esto que tenemos que tomar en cuenta, la violencia sexual no es fácil de olvidar. Parece haber sido olvidado, en realidad queda guardado en la memoria y marca la vida futura de la víctima. Por eso debemos prevenir, denunciar, por eso se ha creado este protocolo, maestros y maestras. Consecuencias emocionales a corto plazo inicial, en el periodo inicial de agresión. Consecuencias cognitivas, consecuencias conductuales en la etapa del periodo inicial, a corto plazo. Emocionalmente, pues presenta sentimientos de tristeza, cambios bruscos de estado, irritabilidad, rebeldía, temores diversos, vergüenza y culpa, ansiedad, hiperactividad. Consecuencias cognitivas, baja en rendimiento escolar, disminución de la capacidad de atención y concentración, desmotivación por tareas, desmotivación general, desajuste emocional, absentismo escolar, conductas agresivas, conductas destructivas en las consecuencias conductuales, cómo se está comportando, rechazo a figuras adultas, marginación o aislamiento, hostilidad y temor hacia el agresor, embarazo precoz, infecciones de transmisión sexual. Esto lo tienen que leer, estimados colegas, para que ustedes puedan darse cuenta de las características que presenta el estudiante que está sufriendo violencia. A través de esto, nosotros nos damos cuenta, o nos tenemos que dar cuenta. Consecuencias emocionales a mediano plazo. Emocionales, cognitivas, conductuales, a mediano plazo. Emocionales, pues depresión enmascarada, trastornos ansiosos, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, no comen. Distorsión de desarrollo, temor a expresión sexual, intentos de suicidio o ideas suicidas, desobediencia. Cognitivas, repito, las escuelas reprueban. ¿Por qué se prueban? Entonces algo está pasando en el hogar, Trastornos y problemas de aprendizaje. ¿Por qué ese estudiante no quiere y tiene ganas de aprender? Algún problema debe estar teniendo, Entonces es lo que estas características nos van a dar a conocer qué problema tiene el estudiante. Fugas del hogar, se escapan, y eso sí ocurre. Los papás lo esconden bien, hasta puedes convocarse a la dirección y ellos te dirán que le dan todo, no le falta nada. Pero el asunto es que seguramente está sufriendo alguna agresión física o psicológica. Hay deserción escolar, ingestión de drogas y alcohol, comienzan a beber y tomar, por algo será. Violencia, acuérdense eso, Algún tipo de violencia le está sufriendo el estudiante. Inserción en actividades delictivas, interés excesivo por juegos sexuales. ¿Por qué será? Hay siempre uno o dos estudiantes que tienen este tipo de problemas. Hay que identificarlos y estudiar a la familia. Masturbación compulsiva, embarazo precoz, infecciones de transmisión sexual. A largo plazo, ¿qué puede pasar? Si no, obviamente, prevenimos. Disfunciones sexuales, baja autoestima, estigmatización, sentirse diferente a los demás, depresión, trastornos emocionales, fracaso escolar, problemas con las drogas, problemas de socialización. A largo plazo, en las conductas, prostitución, se puede dedicar a la prostitución. Consumo de alcohol, drogadicción, conductas delictivas, inadaptación social. Mire qué tipos de problemas ocasiona la violencia, Relaciones familiares conflictivas, conductas sexuales agresivas, suicidio, autolesiones, esto de autolesiones. Los papás dicen, nosotros le damos todo, no le falta nada y tampoco trabaja. Entonces, ¿por qué su hija se está cortando las manos, los brazos, los antebrazos? ¿Por qué te está cortando la piel? No en el hecho de cortarse, quitarse, amputarse la mano, el brazo, sino cortarse la piel, Eso es verdad que lo llaman el cutting. ¿Por qué?
Por esto, pues porque está sucediendo violencia en el hogar. Y los papás lo esconden bien, ese es el asunto, lo esconden bien. O lo intimidan a su hija e hijo, ¿no? O bien es el padre, o bien es la madre. En uno de los dos está el acto de la violencia. ¿Cómo detectar la violencia en el ámbito educativo? Pues todas estas consecuencias nos tienen que dar a conocer qué características tiene el estudiante para pues, tener una sospecha, ¿no? Que está sufriendo algún tipo de violencia. Y finalmente puede estar pasando en la comunidad educativa, en su familia, ¿no? y obviamente en la comunidad en general, ¿no? Por eso el maestro o los administradores y los papás tienen que estar siempre observando para poder detectar a través de la observación ciertos indicadores físicos, emocionales y del comportamiento que ya los hemos leído estas tres, ¿no? Algún problema tiene, entonces algo está pasando, ya sea en el aula, en el colegio o en el hogar, ¿no? En algunos de estos espacios algo está pasando y por esa situación está cambiando de comportamiento. Sus emociones son diferentes. En la parte física, su forma, su expresión física es diferente. Aquí dice, y hay algo muy importante, ¿no? Es importante que cuando una niña, niño o adolescente manifieste haber sufrido violencia sexual, se crea en su relato. Sí o sí tiene que creer. No hay otra. Por más que su mejor amigo, o tengan el mejor hermano, o que sea familiar de sus papás, o bueno, no puede ser, no puedo creer que mi papá o mi hermano, debes creer en el relato de tu hija, de tu hijo o adolescente que te está contando este hecho de violencia sexual. Eso es simple. ¿Cómo prevenir la violencia en el ámbito educativo? Pues solamente a través del empoderamiento. Hay que darles a conocer las normas a los niños, a los padres, a los maestros, a la parte educativa, cosa que también oriente mejor a los estudiantes para que tengan conocimiento y puedan saber cómo obrar, cuándo denunciar, cómo protegerse, ¿no? Para que ellos sean conscientes, libres y autónomos, como dice acá, conscientes, libres y autónomos. Y que también, obviamente, todo corresponde a esto, ¿no? Que todos son responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Continuando con la explicación sobre el protocolo, en la parte 1 nos habla de la prevención de la violencia física, psicológica y sexual por autoridades educativas. ¿Qué es lo que van a hacer ellos para prevenir? ¿Y quiénes son estas autoridades? Pues las autoridades son el Ministerio de Educación, la Dirección Departamental y la Dirección Distrital. ¿Cuáles son las tareas que ellos van a realizar para prevenir la violencia que se está suscitando dentro de las unidades educativas con nuestros estudiantes? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene estas tres tareas. Inciso A, fortalecer procesos efectivos de coordinación interinstitucional. Quiere decir que va a coordinar con la Defensoría, la Policía, con los gobiernos autónomos o bien también con algún otro ministerio, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras tareas que tiene. La segunda es proporcionar herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Herramientas. Este protocolo es una de las herramientas o un instrumento que nos están proporcionando para que nosotros, a partir de este protocolo o de estos lineamientos, nos podamos conducir dentro de las unidades educativas para que no exista ningún tipo de violencia contra nuestros estudiantes. Tercera tarea, consolidar anualmente la información de casos de violencia física, psicológica y sexual. Anualmente, entonces, van a consolidar una información. Imaginamos que van a tener también una estadística, si ha disminuido, se ha mantenido o ha aumentado la violencia, el nivel de violencia que se tiene contra los estudiantes o con los estudiantes, ¿no? Ahora, este informe anual a ellos les va a servir para poder formular políticas, planes y programas de prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Para eso les sirve este informe anual. Estas son las tres tareas que tiene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también trabaja con abogados defensores. Abogados defensores. Estos también tienen diversas tareas. Entre las tareas que tiene son las siguientes. Primero, denunciar ante el Ministerio Público los delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica, sexual de las niñas, niños, adolescentes, estudiantes. Adherirse a todos aquellos procesos seguidos en contra de maestros, maestras, directoras y directores. Entonces aquí tiene dos tareas, ¿no? Uno de denunciar si hay un caso de violencia y también adherirse a los procesos o hacer seguimiento a estos procesos que tienen los maestros y que están relacionados a la violencia que han cometido contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora los estudiantes manejan celulares y en cualquier momento y a escondidas pues te pueden grabar cometiendo algún delito. Por lo tanto, es importante que nosotros nos conduzcamos mediante las normas. 2. Asumir el conocimiento de todas aquellas denuncias, pues tienen que saber que existen todas las denuncias, no pueden decir yo no conozco esta denuncia, porque ellos tienen que saber cuáles son las denuncias, porque están enumeradas, codificadas las denuncias. Todas las denuncias de la dirección departamental, todas las denuncias de las direcciones distritales. Esa es la tarea que también tienen ellos. Coordinar acciones con las fiscalías departamentales y las defensorías de la niñez con el fin de tener la información correspondiente. Entonces, por eso también ellos van a coordinar para saber en qué asunto anda la denuncia o el proceso de la denuncia relacionado a la violencia contra los estudiantes. Esas son las tres primeras tareas. Son varias tareas que tienen los abogados, defensores. Denunciar nuevos hechos de violencia sexual, ¿no? En un plazo máximo de 48 horas y después, las siguientes 72 horas, formalizar la denuncia. Ya son procedimientos. Deberá comunicarse con la madre, padre de la víctima para presentar la correspondiente denuncia. Les llega, se contacta. Si hay un acto de violencia, se contacta con los padres y estos padres tendrán que presentar la denuncia. Así es lo que explica esto. Una vez obtenida la imputación formal, deberá remitir copia legalizada de la misma a la Dirección Departamental de Educación y a la Unidad de Gestión de Personal del CEP del Ministerio de Educación, y la suspensión de funciones sin goce de haber del funcionario que estamos hablando si ha cometido algún tipo de violencia, y si este está comprobado. Realizar el seguimiento respectivo de aquellos en curso, orientando al tribunal disciplinario. También estos abogados pueden asumir el papel de orientadores. Presentar cada 30 de cada mes, ¿no?, a la Unidad de Gestión Jurídica un informe detallado y sobre cada proceso penal iniciado. Entonces, estas son las 7 tareas que tienen los abogados defensores del Ministerio de Educación. Ahora pasemos a explicar las tareas que tiene el director o la directora departamental de Educación. Denunciar los actos de violencia física, psicológica, sexual, similar, ¿no?, al del Ministerio de Educación, y el del distrital también va a ser casi la misma. Adherirse a todos aquellos procesos seguidos en contra de directores, maestras y maestros, personal administrativo del sistema educativo plurinacional. 2. Garantizar que las unidades educativas y centros educativos y centros de educación especial cuenten con un plan de convivencia armónica. Entonces ellos van a hacer el seguimiento
para que todas las unidades educativas cuenten con un plan de convivencia armónica pacífica. Ya no se llama reglamento interno. 3. Garantizar el cumplimiento de las políticas educativas del sistema educativo plurinacional, relacionado a los casos de violencia física, psicológica y sexual. Generar las condiciones para que las autoridades educativas, maestras, maestros, personal administrativo, madres, padres, tutores, se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Entonces quiere decir que la dirección departamental seguramente va a dar algunos cursos de orientación a los padres de familia, a los maestros, a los distritales y por supuesto también a los directores. Participar en los espacios interinstitucionales e intersectoriales. Esta es una de las tareas que tiene, pues tendrán que participar, como decimos, siempre el papel de la autoridad tiene que estar presente en cualquier evento. En caso de identificar a la violencia como un problema sobre el cual intervenir, promover la implementación del proyecto sociocomunitario productivo sobre prevención de la violencia. Si en caso hay mucha violencia en un X lugar, en una zona, en un distrito, entonces el director departamental puede sugerir a la dirección distrital o a los directores que realicen su proyecto sociocomunitario, su PSP, y que esté pues, relacionado a la prevención de la violencia. A través de este proyecto lo que se pretende es disminuir o prevenir los casos de violencia. Seguimos con las direcciones departamentales. Fortalecer procesos efectivos de coordinación interinstitucional, de igual manera, igual que el Ministerio de Educación. Los servicios de gestión social, servicios de atención terapéutica, centros especializados de prevención y atención terapéutica. CEPAT. Ahora ya saben que existe, que cualquier tipo de tratamiento, digamos, que quiera realizar alguien, pues va a tener que dirigirse a esta instancia, ¿no? Al CEPAT. Sistematizar la información de los casos de violencia física, psicológica, sexual cometidos, obviamente a nivel departamental, ¿no? En las educativas, en los centros de educación especial, y tener conocimiento que lo está pasando a nivel departamental. Hacer gestión con autoridades municipales y departamentales. Establecer acuerdos y alianzas con instituciones públicas, privadas, especializadas en prevención de violencia. Entonces también van a hacer algún tipo de acuerdos o contratos, tratos, para poder prevenir, ¿no?, la violencia dentro de las unidades educativas, la violencia en contra de los estudiantes. Monitoreo de la situación de violencia física, psicológica y o sexual en el departamento. Van a hacer su monitoreo, su control, ¿no? Imagino cada mes o cada semana. Realizar el seguimiento de los servicios prestados por el personal administrativo, maestras y maestros en las unidades educativas, centros de educación especial de su jurisdicción. Entonces también está previsto el seguimiento a todo el personal que trabaja en una unidad educativa. Bien, esas han sido las tareas que tienen las direcciones departamentales. Ahora conozcamos cuáles son las tareas o funciones que tiene el director o directora distrital de educación, que casi más o menos son similares. Supervisar el funcionamiento de las unidades educativas, centros de educación especial, a fin de reducir potenciales riesgos de violencia sexual, psicológica o física. Esto es importante, ¿no? Hacer una supervisión si realmente está cumpliendo con la normativa y si los profesores, maestros, padres de familia y hasta estudiantes están portando bien. Realizar seguimiento a la construcción de los planes de convivencia armónica y pacífica en las unidades educativas y centros de educación especial. Entonces también va a tener la tarea de hacer el seguimiento de la construcción. Seguramente el plan de convivencia que actualmente se tiene se va a mejorar con este protocolo, o se va a insertar algunos aspectos que tiene este protocolo. Entonces, para que quede más completo el plan de convivencia, pues el director o director distrital va a realizar seguimiento, la orientación, para que todo esté bien realizado. Coordinar acciones de prevención de violencia física, psicológica, sexual con los actores de la comunidad educativa. Entonces, también van a tener que coordinar acciones, para que estas acciones sirvan de reflexión a los estudiantes, a los maestros y padres de familia. Mantener la coordinación interinstitucional con las instancias de protección de la niñez y adolescencia, los gobiernos autónomos municipales y las instancias regionales departamentales de políticas sociales, CDGs, CDPOS. Entonces, con todas esas instancias o instituciones tiene que coordinar. Realizar el seguimiento a la aplicación del reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo si se presentan nuevamente situaciones de violencia. Continuemos. Actualizar permanentemente la información de su jurisdicción. Igual, ¿no? Esta información seguramente también se va a remitir a la dirección departamental y la dirección departamental a la dirección distrital. A conocimiento de una falta grave relativa a violencia física psicológica o la comisión de un delito de orden sexual por parte de algún miembro del plantel docente administrativo, directivo, se debe iniciar el respectivo proceso disciplinario hasta su culminación y poner en conocimiento de la directora o director departamental de educación correspondiente al hecho denunciado. Entonces se va a iniciar el proceso disciplinario. Esto me recuerda también cuando existe algún tipo de denuncia. Los padres de familia tienen que hacer la denuncia directamente al director de una educativa. El director de una educativa hace su informe para dar un conocimiento a la dirección distrital y esta a la dirección departamental y así sucesivamente. La denuncia, algunos padres de familia lo llevan directamente al Ministerio de Educación. Sin embargo, esa denuncia presentada al Ministerio de Educación rebota, pues llega nuevamente a la dirección departamental y el director departamental pues se comunica con el director distrital para ver qué es lo que ha pasado en dicha educativa. En otras palabras, no hay una denuncia saltando instancias o autoridades, siempre se tiene que seguir el conducto regular. Entonces, la primera instancia es la dirección de unidad educativa. Supervisar el funcionamiento de las unidades educativas, centros de educación especial. Entonces, también otra de las tareas que tiene el director distrital, la directora distrital, es supervisar las unidades educativas. Por último, se tiene esto de socializar y hacer cumplir el presente protocolo. Entonces, los directores distritales van a comenzar a socializar este protocolo que obviamente defiende los derechos que tiene cada niño, niña y adolescente.